bienvenidos a lo que es The Week. Hoy les estaré acompañando a lo que es Globo de Core. Este es nuestro main topic para este espacio que estamos aperturando con ustedes. Nos va a estar acompañando un excelente plantel de ingenieros, el cual pues a lo largo de toda esta sesión vamos a estar desarrollando diferentes tópicos muy importantes, en el cual esto va a involucrar muchos temas de liderazgo, seguridad, certificaciones y entre otros procesos. Nos acompaña nuestro querido Jeffrey Simon, nuestro DevOps, quien nos ha estado apoyando con muchos proyectos importantes a nivel de LANET en conjunto con clientes de diversos países, alguien que se ha convertido una pieza clave en cuanto a los desarrollos de estos mismos proyectos, recomendaciones, sugerencias, mejoras a nivel de infraestructura, ¿verdad? Así que si quieres dar algunas palabras, Jeffrey, estás en la libertad de regresar. No, agradecido de nuevo de estar por acá. Siempre es un gusto poder compartir en estas charlas que se llevan haciendo anualmente en el Dev Week y demás ocasiones. O sea, siempre agradecido por la invitación y siempre feliz de poder compartir lo que uno va aprendiendo con el tiempo. Así las demás personas tal vez puedan no cometer los mismos errores que uno comete en lo regular. Así que queda a la disposición. Gracias, Jeff. Y ahora tenemos al eh, poderoso ingeniero Luis Miguel Salcedo, nuestro querido Enterprise Sales Director, ¿verdad? De Upland Software, es Modeler, así como su servidor. Así que venimos de conocer lo que es el ambiente, cómo maneja Google. Así que, Luis, te doy la oportunidad para que nos des tus palabras. ¿Qué tal, Mario y equipo? ¿Cómo están? Muchas gracias por su tiempo y obviamente agradecido con el ANIN por esta oportunidad de participar en DevWeek y obvio, siempre con la disposición de apoyar a todos los developers y a toda la gente que esté interesada en conocer más. Obviamente estamos por LinkedIn o cualquier otra red social que ustedes necesiten y la idea aquí es pues conocer un poquito más, como dice Jeffrey, sobre pues los errores que quizás hemos cometido nosotros y tratar de que ustedes aceleren el proceso del conocimiento de la nube, de la tecnología de la inteligencia artificial y todo lo que está en boga. De nuevo, muchas gracias y espero que el contenido sea muy usual para ustedes. Gracias, Luis. En esta oportunidad, dado que tenemos varios puntos, ¿verdad? Varias estrategias, necesidades a nivel de cloud, ¿verdad? Vamos a ir partiendo en base a algo que muchas veces es bien clave, es bien importante a nivel de inicializar los proyectos, ¿verdad? Y es en algo que debemos de enfocarnos siempre cuando estamos trabajando o requiriendo implementar un nuevo proyecto para lo que son nuestros ya sea clientes, ya sean nuevas oportunidades, uno dice. Y una de ellas es estrategia cloud para líderes. ¿Qué debería ser un líder para poder proyectarse una estrategia ante los requerimientos de nuevo? Muy buena pregunta, Mario. Yo creo que hay muchísimas preguntas que un líder se puede hacer antes de hacer una inversión en cualquier arista, ¿no? Puede ser en tecnología, puede ser en operaciones, puede ser en cualquier parte de la empresa. Pero primero me gustaría quizás tomar como ejemplo qué están haciendo los líderes hoy en día, qué están haciendo las empresas que están teniendo más éxito en términos de inversión en tecnología, y tomar ese punto como un punto de arranque. Por ejemplo, hoy en día el promedio de las empresas está invirtiendo entre el 5 y el 20% de su presupuesto en TI en la nube específicamente. Y esto significa inversiones en infraestructura, inversiones en plataformas de inteligencia artificial, inversiones en plataformas de colaboración, productividad, etcétera, ¿no? Pero también tenemos algunos otros ejemplos de empresas que están sobrepasando por mucho esa inversión, ¿no? Llegando al 30, al 40% de su inversión en TI, en lo que es la nube, ¿no? Creo que con esto también es importante saber que la nube es un paso que se tiene que hacer, pero también se tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Recomendamos normalmente que
las empresas se acerquen o los líderes se acerquen con plataformas o con empresas de servicios que ya tengan una experiencia, pues ya sea con clientes en la misma industria o del mismo tamaño, para precisamente darles esa guianza y seguir los pasos correctos hacia esta adopción de la nube. Dentro de estos pasos correctos o esta guianza, obviamente también viene la experiencia que tienen estas empresas, pues para ser exitosos en términos pues, de entregables, ¿no? Ahorita estamos viendo, y esta es data que pueden encontrar en el Internet de MIT, de Gartner, de Forrester, que empresas que se están asociando o alineando con en plataformas tecnológicas o empresas de servicios están teniendo 2 veces más éxito que las empresas que tratan de hacer esto, que es la inversión en la nube, solamente con equipos internos. Otra cosa también que quiero recomendar es siempre que una empresa quiera empezar a adoptar la nube o tecnologías como la IA, que tengan muy bien su estrategia de FinOps, que sean muy inteligentes en cómo están gastando el dinero, cómo lo están asignando, em, porque básicamente lo que los resultados nos dicen es, si aplicas una buena estrategia de FinOps, estás rindiendo más, digamos, alrededor del 30% de la inversión se ahorra si tienes una buena estrategia de FinOps. Y creo que por último, una cosa muy importante también es saber que no solamente tienes que invertir en temas de la nube y absorber estas tecnologías de manera veloz, ¿no? También tienes que asegurarte de entrenar a tu equipo, capacitar a tu equipo interno, pues para que tengan pues todos los beneficios de la nube y sepan utilizarla, ¿no? Específicamente para developers, hay muchas cosas que yo podría recomendar. Algunas de las principales es certifíquense, utilicen 1 a 2 horas de cada semana laboral, pues para tratar de hacer cursos en línea, ya sea cursos gratuitos o cursos que puedan promocionar a través de fondos de la empresa, cursos como la certificación de Cloud Practitioner de Amazon Web Services, como la certificación de Azure Fundamentals de Microsoft, la certificación de Cloud Digital Leader y AI Leader que patrocina Google, y también cursos como Partitioner, Cloud Partitioner de PAI, Cloud Essentials, y entre otras, ¿no? Creo que hay algunas herramientas que ustedes pueden utilizar de manera gratuita, como lo es LinkedIn o Coursera, para accesar estos cursos, ¿no? Y creo que para cerrar, ahí también tenemos que entender que una vez que estamos entrando a este nuevo mundo que es la inteligencia artificial o la tecnología de la nube, podamos saber que vamos a tener un aceleramiento muy, muy veloz en temas de adopción de tecnología, sin antes tener que poner un énfasis en ciberseguridad. Recordemos que la nube es un lugar muy mágico, mucha gente dice que es como abrir una caja llena de Legos de diferentes formas y diferentes tamaños, donde tú puedes pues construir lo que sea, cualquiera de tus sueños, cualquiera de tus miedos los puedes vencer con tecnología de la nube, pero también tienes que asegurarte de invertir alrededor de 5 al 10% de este valor económico en temas de ciberseguridad, para evitar pues, ataques como los ataques de ransomware o ataques donde quizás puedan entrar los malos del Internet y pues tratar de arruinar tu negocio, ¿no? Más del 50% de las pequeñas y medianas empresas tienen ahorita un problema de ciberseguridad y están en riesgo de completamente cerrar operaciones porque pues no pueden contrarrestar económicamente ni técnicamente estos temas de ciberataques y de la gente mala en el Internet. La verdad que todo lo que nos has mencionado viene a englobar lo que son las diversas necesidades que muchas veces a nivel de líder se dejan pues por sobreaviso o muchas veces no se toman en cuenta y eso lleva a propuestas o a proyectos que pueden realizarse, pueden llevarse a cabo, pero
finalmente son muy costosos o vienen a llevar una complejidad, no solo en temas operativos, sino que siempre en temas financieros, dado que no ha realizado o no se ha llevado una estimación, un costeo, una evaluación, un análisis pertinente, dado el mismo desconocimiento que muchos líderes pueden tener, ¿verdad? En base a diversas áreas o por el mismo desconocimiento de algunos casos de sus propias infraestructuras. Bueno, en tu caso, Jeff, con los clientes, con los proyectos que tú has llevado a cabo, ¿cuáles han sido los errores comunes en las organizaciones que tú puedas decir, wow, este cliente ha tenido esta información desorganizada, mal estructurada o incluso vulnerable? Sí, va, mira, ese tema es tan amplio que creo que un solo día no nos basta, porque hay muchas cosas. Una de los errores más comunes que yo he podido ver es no analizar bien el tipo de lift and shift que tú vas a realizar. Pues tal vez tú quieras hacer una migración, ya sea de una nube a otra nube o de un premise a una nube, pero realmente no has tomado el tiempo para analizar si realmente tú lo que quieres es un lift and shift de tu tecnología actual a la misma tecnología o tú quieres adoptar una tecnología nueva que te está brindando la nube a la que tú te estás migrando. Dígase, por ejemplo, hay equipos tal vez que quieren migrar de alguna solución como AWS Lambda, que son básicamente funciones serverless, digamos, a algo similar que sería GKE con Kubernetes, pero no es tan fácil como tú tomar el Lambda y moverlo a Kubernetes. Hay todo un andamiaje, toda una estructura que tú tienes que analizar previo a la migración. Y yo siento que eso tiene bastante valor analizarlo, porque también va muy de la mano al punto que mencionaba Luis, que era con el tema del análisis de FinOps. Si tú desde el principio no tienes una buena estrategia de FinOps, eh, mira, la nube es maravillosa. La nube, aparte de que te brinda toda la capa de seguridad, también te brinda una capa en la que tú puedes ahorrar en costos, siempre y cuando tú tengas el FinOps como, digamos, como guía a seguir. Porque el FinOps eso es lo que te va a indicar como que, mira, yo puedo conseguir un servidor, un Compute Engine, pero como no es algo que yo necesite tener prendido todo el tiempo, tal vez puedo usarlo preemptive y me ahorra una muy buena cantidad de dinero anual. O puedo usar los contratos previos de 1 año, 3 años, y me ahorro bastante, pero todo eso requiere una buena estrategia de FinOps por delante. Entonces, esa parte, que es la del no analizar bien el tipo de lift and shift que tú quieres realizar, es como una bola de nieve que con el tiempo se va volviendo más grande, más grande, más grande, y puede perjudicar incluso el proceso de migración. Y mira, y el best case scenario es que esos errores se descubran en el proceso de migración y no después de que todo está migrado, porque ahí es un poquito problemático. Ese es uno de los errores. Otro de los errores muy comunes es la no automatización. Aquí realmente el toil, que es el término que se utiliza para todos los procesos que son manuales, debería reducirse siempre al mínimo. La industria nos ofrece muchísimas herramientas, dígase Terraform, Ansible. Si tú estás en el ambiente de AWS, ya AWS tiene todo un SDK que te permite las automatizaciones. Es como que antes de tú proceder con la migración y tú embarcarte al journey de la nube, tú tienes que analizar, ok, ¿qué trabajo manual está haciendo mi equipo que se puede automatizar hoy? Y esto es sumamente importante porque muchos de los errores que se introducen por mano humana se pueden simplemente remediar automatizando, ya sea Terraform, Ansible, haz script en Bash, lo que sea que tú puedas usar para automatizar, automatiza, que esos son errores que yo veo de forma muy frecuente. Y yo creo que con este otro punto cerraría esta intervención, sería tu proceso de migración como tal. Si tú estás probando tal vez a nivel de concepto moverte a una nube, ya sea porque te está ofreciendo un servicio que te parece interesante, que cubre una necesidad, que debería ser siempre el caso, o sea, uno no debería moverse a una nube simplemente porque el logo es más bonito que el otro, eso no son cosas que deberían de pasar. Pero si ya te está ofreciendo una tecnología, agota un proceso de, digamos, de prueba. Migra primero flujos de trabajo que tal vez no sean tan críticos
para tú ir, es como cuando tú vas a la playa y sientes que el agua está fría, pero tú quieres confirmarla, obviamente no te vas a dar un chapuzón. Primero metes una parte del pie, luego metes la pierna y luego cuando confirmas que está a temperatura en la que no te va a donar una hipotermia, entonces tú te metes. Básicamente así sería la nube. Tú primero pruebas unos flujos que no son tan críticos, pruebas temas de seguridad, temas de costos. Si ves que está todo bien, puedes proceder a una migración que sea paulatina y siempre tener un backup plan. Y eso va seguido al tema del toil reducido, es decir, tu plan de migración debe ser tan seguro que con un clic debe ser totalmente reversible. Eso tú lo logras con script de automatizaciones, temas como Terraform, ese tipo de cosas. Pero sí, son cosas que se tienen que tener muy en cuenta al momento de una migración en nube, que son errores muy comunes. Entonces, ahí ya reduciendo, perdón, reducción del toil, o sea, todo lo que se puede automatizar se debería automatizar. La mano humana debería ser el mínimo que tú deberías implementar en tus procesos. Entonces, analizar bien el lift and shift que tú quieres realizar. Previo a tú poner el primer comando en la consola de Google o de AWS o de cualquiera, tú debes de tener bien claro qué es lo que tú quieres, a qué es a lo que tú vas a mover y cómo se va a ver ese proceso de migración. Si es posible, tú tener claro cómo se va a ver tu migración, cuál va a ser tu plan de rollback en caso de una eventualidad y cómo va a ser, cuál va a ser tu meta durante ese proceso. Creo que esos serían mis 3 puntos a errores muy comunes que uno ve en el área, en ese journey hacia la nube. De verdad que todos los aspectos que tú has mencionado yo vienen a crear o a complementar lo que muy ciertamente es bien definido. Y es de que si tenemos desde nuestro primer punto, desde el discovery, como diríamos, ese apartado de saber identificar qué requerimiento nosotros necesitamos, debemos de crear primero un listado, un step by step de todo lo que nosotros requerimos, evaluar y considerar los riesgos, ¿verdad?, que esto conlleva, cómo los servicios dependen uno con el otro, el nivel de riesgo que cada uno presenta, la criticidad ante sus plataformas, sus servicios de cara a sus propios clientes, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros necesitamos desde el punto de partida inicializar con el pie derecho. Me aboco a Luis. ¿Qué buenas prácticas tú nos recomiendas, ya sea para una migración, ya sea para una nueva implementación, para clientes que están buscando trasladarse a las diversas gamas de nubes y que todos estos requerimientos que ellos tienen se vuelvan un caso de éxito? Muy buena pregunta, Mario. Pues creo que hay muchas formas de encaminarse al éxito en esto específico de la nube, de la inteligencia artificial. Pero creo que lo primero que tenemos que hacer es, como dice Jeff, pensar en un tema híbrido, ¿no? Empezar a adoptar poco a poco la nube, pero siempre pensando que vas a tener un backup plan. Él menciona un backup plan en su plática, y no solamente tiene que ver con tener un respaldo de la información siempre que la vas a estar modificando, ya sea en la nube o on-premise, pero tener un backup plan de saber, oye, si no funciona esto, ¿cómo puedo fácilmente regresar a la comodidad donde puedo sentar una base y poder otra vez hacer un planeamiento para, pues no sé, desplegar en otra nube que quizás sea más fácil de adoptar o en alguna plataforma que ya tenga pues, algunos temas que sean más low code, para que mi equipo pueda absorber mucho más rápido, etcétera. Pero creo que para ponerlo en un par de pasos fáciles de seguir. Uno es, no están solos los líderes, no están solas y solos las y los developers. Siempre se pueden acercar no solamente a estas grandes empresas como lo es Google, como lo es Amazon, Microsoft, IBM, y revisar toda la documentación que ya tienen para este tipo de arranques. Muchas de estas empresas han invertido miles de millones de dólares en crear programas para la adopción de sus nubes, no solamente para entrenamiento, pero también para básicamente programas que tienen algunos créditos para que tú puedas ir y practicar con
pues, algunos temas que no sean de producción o lo que nosotros quizás llamamos que son mission critical, ¿no? Puedes ir y practicar con algunos procesos que tengas internos con la nube, con algunos créditos de la nube y así empezar la adopción. Tampoco están solos cuando se trata de hablar con expertos como lo son los expertos de Lanny y otras empresas de servicios que ya han hecho esto quizás miles de veces. Y no solamente con una nube, no solamente con Google, no solamente con AWS, pero también pues con temas que pueden ser un poquito más complejos, inclusive entrando ya hasta pláticas que pueden llegar a ser de inteligencia artificial generativa o quizás hasta pues los temas de seguridad que vienen en boga y van a estar muy fuertes en los próximos 5 años, que es todo esto del quantum computing, etcétera, ¿no? Entonces no están solos, eso es lo primordial. Y acérquense a estos equipos para poder hacer un plan, para tener un machote y saber dónde empezar, porque podemos hablar de FinOps, podemos hablar de la nube y capacitación, pero es muy difícil pues tener como un plan de ataque que sea medible para pues nosotros saber dónde estamos parados, ¿no? En esta curva de la transformación. Creo que otra cosa muy importante es definir criterios de éxito medibles y alcanzables. Obviamente alcanzables dependería de la capacidad que tengan dentro de la empresa en términos de número de gente o capacidad humana y también saber cuál es su alcance económico y cuáles son las herramientas que quizás ya tienen para poder comenzar con este journey, ¿no? Entonces yo diría, en las criterias de éxito, quizás resumir estas criterias de éxito a 2 o 3 puntos muy importantes, donde ustedes definan el alcance del proyecto, cuánto quieren ahorrar en términos de ya sea dinero o productividad, u horas, hombre, o número de clics, número de páginas que tienes que visitar para llegar a cierto resultado. Y con la ayuda de los expertos de estas empresas como Google, Microsoft y AWS y los expertos de nuestros amigos en servicios como son Elanin u otras grandes empresas, poder definir esos criterios. Y otra cosa que querría decir específicamente con la inteligencia artificial. Nosotros sabemos que la inteligencia artificial funciona, está ayudando a muchas empresas, pero también sabemos que es un tema que está en boga y puede ser un hype, ¿no? Em, hay un, research paper muy interesante que salió de MIT, donde dice que 95% de los pilotos de inteligencia artificial no estaban llegando al éxito que se había definido previamente. ¿Y por qué? Pues precisamente por esto, una falta de definición de criterios de éxito, falta de preparación en términos de la gente, en términos de sus capacidades, pues al final del día no se aprovecha y la gente estaba gastando dinero sin resultados. Pero ahora que tenemos ya estos resultados, podemos entender y aprender de esto, donde se está diciendo desde MIT y todas las empresas más importantes del mundo que invirtieron mucho en inteligencia artificial en los años pasados, están diciendo, enfóquense en temas operativos. Enfoquen la inteligencia artificial en temas operativos como back office, donde puedan automatizar, no sé, el escaneo de documentos, donde puedan automatizar temas que tengan que ver con sus pagos, que tengan que ver con quizás algunos temas de servicio al cliente, creando, no sé, páginas donde pueda haber preguntas frecuentes, utilizando la inteligencia artificial, cosas que pueden sonar y pueden parecer muy básicas, pero al final del día pueden no solamente ser medibles y contrastar con el pasado y entender qué productividad te están dando, pero también están siendo las inversiones con más éxito en las empresas más grandes. 50% de los trabajos que se están haciendo con IA y los proyectos que se están haciendo con IA en temas de marketing o ventas no están dando resultados. Entonces, primero empecemos con lo que decimos de low hanging fruit, que es todos los temas operativos, y va a ser una forma muy, muy interesante para absorber pues todos los beneficios de la inteligencia artificial. Y creo que quiero aprovechar, Mario, no sé si sea el mejor momento, pero para platicar un poco sobre
algo que pueden hacer específicamente los y las developers, pues para empezar a empaparse de esto que es la inteligencia artificial y esto que es pues la adopción, ¿no? Y eso es, inviertan tiempo en no solamente convencer a sus líderes de tener una consola en alguna nube. Puede ser, por ejemplo, en la nube de Google. Abrir una consola de Google es gratuito. No solamente te va a ayudar a tener toda la información protegida y resguardada bajo esa consola que va a ser una consola empresarial, de tal manera que Google no va a utilizar o ninguna de las empresas van a utilizar la información que tú pongas en esta para pues, sus propios criterios, sus propios modelos. Va a ser información que va a ser resguardada y privada, pero específicamente una vez que tengan una consola, entren a algo como un notebook, ¿no? Que te va a poder ayudar a empezar a trabajar con esquemas de código y sin código, donde vas a poder pues, desarrollar tus habilidades, vas a poder hacer prototipos de diferentes temas utilizando inteligencia artificial o utilizando la nube tradicional. Te va a ayudar a mejorar tus habilidades con colaboración. Vas a poder colaborar con algunos de tus colaboradores dentro y fuera de la empresa con estas notebooks. Y al final del día, con la práctica, vas a empezar a crear proyectos que nunca te imaginas, ¿no? No hay que tenerle miedo a la nube. Recuerden que siempre que hagas algo, siempre puedes regresar. Y obviamente si tienes las bases no solamente de un respaldo como tal, un respaldo, pero siempre puedes regresar a donde fuiste exitoso y donde te sientes cómodo si estás haciendo las buenas prácticas de empezar con un tema híbrido. Entonces, no tengan miedo de acercarse a los expertos, y si tienen miedo de acercarse a los expertos, pues utilicen la inteligencia artificial. Adopten plataformas como ChatGPT, Perplexity, Gemini, y pregúntenle a esta inteligencia artificial. Imagínense que yo soy el líder más exitoso en tecnología del mundo. ¿Qué debería hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos que debería tomar para hacer X? Y simplemente van a empezar a notar cómo la inteligencia artificial va a interactuar con ustedes, con sus prompts, y van a empezar a sentirse más cómodas y cómodos en términos de la adopción de tecnología. Gracias, Reyes. Esto te lo comparto a ti, Jeff, a nivel de consulta. ¿Tú cómo ves el rol que tendrá la nube con la automatización, la inteligencia artificial de aquí a unos años para el ser humano? ¿Cómo tú consideras de que la automatización, la inteligencia artificial, todos estos nuevos cambios que se están dando a nivel generativo van a venir a sustituir ciertos procesos que el ser humano realiza? Y si esto, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees de que realmente va a desaparecer esa mano de obra humana? Mira, el AI es una herramienta maravillosa tanto del lado de desarrollo como para uno como DevOps o Cloud Engineer, porque el AI actualmente nos permite automatizar cosas que antes era básicamente imposible. Dígase, tú quieres generar un template desde cero de una aplicación que vaya a correr en Kubernetes, tú abres Cloud Code, listo, eso en segundos está. Ahora bien, todo es hermoso hasta que el AI se pone de creativa y hace que tú crees una solución y que tu factura te llegue a 10,000, 15,000, 20,000 dólares. Porque el AI no tiene concepto de tu bolsillo. Al final tú sabes cómo tú tienes para pagar por esa plataforma, ¿cierto? Entonces, si tú le das la solución, dígase, tú le dices Cloud Code, yo quiero hacer una aplicación para mascotas, genérame la infraestructura para eso. Como al final del día, el AI no es una inteligencia propia, aún no hemos llegado ahí, sino que simplemente tiene data con la que fue entrenada. Él simplemente va a consultar, ok, otras aplicaciones similares, tal vez una startup que haya salido en Y Combinator, que levantaron un seed de 5, 6, 20 millones de dólares, ellos utilizaron esta infraestructura. Y así que yo voy a aplicar lo mismo, pero la realidad es que ellos aplicaron esa infraestructura porque ellos tenían esa necesidad y tenían ese bolsillo para pagarlo. Tal vez tú no tengas lo mismo. Entonces, ahí es donde yo entiendo que aún la necesidad humana, ojo, necesidad humana capacitada va a seguir siendo necesaria.
Porque tú como profesional vas a tener la responsabilidad de discernir si lo que te está dando la IA es algo fáctico y es algo que te va a funcionar para ti, para tu emprendimiento, para tu empresa, para tu solución, o si es algo inadecuado. La ventaja que tiene la IA es que tú puedes darle todo el contexto necesario, pero ella siempre va a haber un espacio de alucinación, donde ella te va a dar resultados que no van de acuerdo a lo que tú necesitas. Entonces, de nuevo, ahí es como tú como profesional, tú vas a leer todo el informe, por favor, lean todos los informes, tú lo vas a leer detallado, cuando tú veas algo como que, mira, eso no se hace así, tú puedes volver a iterar con la misma IA y decirle, mira, tú me diste que voy a necesitar un Kubernetes con 5 node pools de máquinas súper pesadas, pero mi tienda de mascotas solo lo usa mi tía y algún amigo, entonces no necesito todo eso. La IA va a entender eso, te va a replantear lo mismo y va a haber una iteración donde tú puedes usar la IA para tu potenciar tu capacidad de arquitectura o de creación de infraestructuras a una velocidad inimaginable. Pero sí, tú sí o sí necesitas tener la capacidad de discernimiento y de conocimiento sobre lo que está pasando ahí. Era como una anécdota que tuve con mi papá hace algunos años. Mi papá es arquitecto y él me estaba diciendo que él ha incorporado ya esos flujos de arquitectura para mediciones, cálculo de materiales, ese tipo de cosas. Y ahí me llegó la idea y le dije, pero mira, es cierto, tú tienes la misma herramienta que yo tengo, que era ChatGPT en su momento, pero tú haces cosas que yo no puedo hacer, porque yo al final del día no soy arquitecto. Entonces, él me puede dar todos los cálculos, todos los materiales, todo lo que necesito para construir la casa. Yo puedo ir a comprar todos esos materiales y puedo tenerlo frente de mí y me voy a quedar como que, o sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? O sea, yo no soy arquitecto. Lo mismo pasa en tecnología. Tú puedes decirle a una IA que te cree toda una infraestructura para soportar tu startup número 20 que tuviste durante el fin de semana, pero si tú no tienes las nociones básicas o los fundamentos reales de cómo funciona la nube, cómo funciona lo que tú quieres hacer, te va a dar un montón de nada. Entonces, en resumen, la IA es súper poderosa, creo que va a seguir siendo muy poderosa. Creo que ya no es una herramienta opcional, tiene que ser una herramienta obligatoria en el toolkit de todo profesional, pero más que nunca se tiene que tener en mente lo que son los fundamentos básicos, todo lo que tiene que ver los fundamentos básicos, no solamente de la nube como tal, sino del área como tal, todo lo que tiene que ver DevOps, infraestructura, desde lo más básico se tiene que manejar, porque sí, la AI puede ser un excelente aliado, siempre y cuando tú entiendas lo que estás haciendo, si no, todo lo contrario, puede ser tu peor enemigo. Claro, si tú implementas una solución que al final del día te da una factura que hace que casi te dé un ataque al corazón, definitivamente eso no es algo que un amigo haría. Así que sí, en resumen, número 2, definitivamente súper necesaria la IA, va a ser obligatoria y va a potencializar mucho la capacidad que uno tiene como profesional, pero uno también tiene que hacer el esfuerzo de entender cada día más los fundamentos de la cosa que uno hace. Sí, me parece de que eso que tú has mencionado, la verdad es de que se vuelve un factor totalmente válido como líderes, y aquí me aboco a Luis, ¿cómo tú planteas que los líderes deben de priorizar o deben de estar preparados de aquí a 5, 10, 20 años con todos estos cambios a nivel de la nube, ¿verdad? A nivel de inteligencias artificiales, cómo ellos deberían de priorizar todos los aspectos de modernizaciones, ¿verdad? A tener en cuenta para sus proyectos, para sus necesidades, sus futuros requerimientos. ¿Qué claves le darías tú para que esté un líder realmente preparado para poder afrontar el futuro? Muy buena pregunta, Mario. Yo creo que podemos platicar por, no sé, podemos tener un seminario de una semana o un mes hablando sobre esto. Pero creo que resumiéndolo, creo que primero que nada, lo que tienen que hacer los líderes hoy mismo es capacitarse como líderes también en temas de la nube, de la tecnología, de la inteligencia artificial, o al menos tener a una persona o un grupo de personas dentro de su empresa que estén capacitadas y capacitados en el entendimiento de cómo funciona toda la nube, cómo funciona la IA,
cómo funciona este tipo de tecnología que nos va a llevar pues a automatización, a predictibilidad, todo este tema de la inteligencia generativa, etcétera, pero también aprendiendo que cuan más tecnología adoptes, más riesgo vas a tener, ¿no? Pues, ¿por qué no hablar con los equipos de recursos humanos y tener como un plan de apoyo a los empleados y a las empleadas para que puedan tener acceso a estos cursos que mencionamos que son gratuitos en LinkedIn, en Coursera, o inclusive quizás tener una inversión como tal económica para incentivar a que las personas pues quieran educarse, ¿no? Ya que tengamos un grupo interno que conoce los beneficios, los riesgos y la oportunidad que tiene este tipo de tecnologías, pues hay que empezar a también conocer cómo construir de aquí a 5 años infraestructuras que sean AI ready, ¿no? Y en realidad eso significa realmente adoptar uno de los, o de las nubes grandes, ¿no? Google, Amazon, Azure, IBM. Al tú ser parte de estos grupos o tener, digamos, una consola o un relacionamiento con estas empresas, de la mano, claro, de tus amigos y tus amigas de servicios, que puede ser el Anino, puede ser cualquier otra empresa, puedes empezar a ser parte de un mundo que es AI native, ¿no? O AI ready. En este caso, ya que estás dentro de estas, lo dice Tomás Kurian, el CEO de Google Cloud, ahí puedes controlar lo controlable, porque en realidad lo único que tienes que hacer es controlar tu aceleramiento en términos de adopción, controlar básicamente cuánto tiempo le vas a invertir o qué proyectos vas a empezar a asignar hacia la nube, que yo recomiendo que sean proyectos operacionales, proyectos donde haya muchas actividades repetitivas, en lugar de ir e invertir en todo lo que tiene brillo y parece muy bonito, que es marketing y ventas, donde los resultados todavía no se están viendo. Y también, obviamente, siempre enfocarse en cualquier tema que tenga que ver con la nube y con la IA, siempre tener un énfasis en temas de seguridad, temas de Zero Trust, temas de entendimiento de ransomware, de malware, de hackeos. Básicamente, esto te va a proteger y quizás te va a ahorrar muchísimos miles de millones de dólares si eres una empresa grande, ¿no? Em, Creo que también es importante que tengamos como punto de partida entender que la nube y la inteligencia artificial y todo lo que viene con la nube te va a tener diferencias críticas desde el día número uno cuando tú la adoptas, viniendo de un esquema quizás on-premise, ¿no? Uno es el control y la escalabilidad. Cuando tú estás tratando de hacer tu propio data center dentro de tu oficina, no vas a tener mucho control si quieres invertir lo mínimo, ¿verdad? Quizás no vas a tener 2 o 3 diferentes fuentes de energía por si se apaga la luz, tienes que tener una segunda fuente de luz o quizás otro tipo de energía, ¿no? Algunos centros de datos usan diésel o gasolina para que esos servidores queden prendidos, ¿no? Quizás vas a necesitar múltiples fuentes de acceso a la red externa o al internet. Vas a tener que tener seguridad perimetral. Todos estos temas conllevan a pues, tu éxito en el futuro, ¿verdad? Entonces, es mejor que tengas ese control y escalabilidad dentro de la nube. Dentro de la nube, si tú necesitas más poder, más hardware, lo puedes obtener en segundos. Simplemente prendes otra máquina virtual o prendes otro servicio y ya lo tienes. También en temas de escalabilidad, ¿qué tal si hoy eres una empresa en El Salvador que tiene su operación solo en El Salvador, pero quiere abrir una operación en Irlanda, ¿no? Tú puedes abrir una ventana para tu negocio en Irlanda desde tu computadora en El Salvador y básicamente vas a tener un acceso para tus usuarios de Europa que va a estar mucho más cerca a ellos, lo que va a resultar en pues, tener mejor rendimiento, tener una mejor experiencia con tu cliente y obviamente poder escalar, ¿no? También, obviamente, y lo menciona Jeff muy bien, es que hay que cuidar esos costos, ¿no? Y con esto viene todo el tema de FinOps. Miren,
cuando ustedes se acerquen a las empresas como Google, Microsoft, AWS o quizás con empresas de servicios, el motivador para ellas y ellos es lograr cerrar proyectos y trabajar en estos proyectos. Quizás no siempre se menciona la parte de FinOps, pero ustedes recuerden como líderes y developers que tienen que pues, visitar esta información para después ahorrarse muchísimo dinero, ¿no? Simplemente la norma ahorita es que el 30% del dinero se está ahorrando si tienes una buena estrategia FinOps. Otra cosa es asegurarte de que pues estando en la nube ya no tienes que hacer tanto mantenimiento y tanta actualización. Cuando se trata de actualizar un software, cuando se trata de actualizar quizás el hardware como tal para que sea más resiliente, tú ya estás prestándole esa confianza a los operadores de las nubes para que ellos lo hagan por ti. Entonces, si tú eres un líder de TI hoy en día, te vas a convertir en una persona que opera mucho a una persona muy estratégica, ¿no? Entonces, vas a poder ir reemplazando tus actividades con otras, como lo es quizás, en lugar de operar e instalar hardware, vas a estar estudiando criterios de éxito para proyectos específicos, ¿no? O implementando temas de ciberseguridad, o quizás si ya estás un poquito adelantada o adelantado, vas a poder empezar a aplicar servicios de automatización, predicción, y cosas un poquito más divertidas. Otra cosa es el acceso y la flexibilidad que te da la nube. Si tú quieres ser una empresa, por ejemplo, donde puedas trabajar en cualquier parte del mundo y quieres brindarle esa flexibilidad a tu gente, pues solo con la nube lo vas a poder lograr, ¿verdad? Vas a poder, desde cualquier computadora con acceso a Internet, tener la misma productividad que si tendrías que estar en la oficina los 5 días de la semana, ¿no? Y al final del día, simplemente saber que muchos de los temas del hardware y del software que se manejan ya dentro de la nube tienen algunos esquemas de seguridad que ya no vas a tener que hacer tú, como lo que mencionamos de la seguridad perimetral, de la seguridad de algunos softwares, etc. Y como último paso, última recomendación, quisiera decirles que el nuevo petróleo de hoy en día o lo más valioso de hoy en día y el futuro son los datos. Entonces, siempre proteger, gobernar y revisar 2, 3, 4, 5 veces la estrategia que tengan en datos. Primero, la oportunidad es ahorita, cuando se trata de datos estructurados y semiestructurados, o sea, datos que ya están en Excel o en hojas de cálculo o en tablas, no se está utilizando para tomar decisiones. Y esa es información que ya está lista para desarrollar, no sé, temas de predicción, analítica. Ya está lista esa información porque ya tiene una estructura. Entonces, desde hoy pueden empezar a utilizar ese 50% que no están utilizando. Y ahora con los datos no estructurados, no sé, imágenes, video, audio, solo el 1 al 3% de esos datos se están utilizando para tomar decisiones. Entonces, si tú hablas hoy con alguien que te pueda guiar o tienes a alguien dentro de la empresa que pueda hacer un plan para empezar a utilizar la nube y la inteligencia artificial, básate en los datos, utiliza lo que ya tienes para sacar ese potencial inicial. Y la segunda es, ya que tus datos ya los entendiste, ya sabes cuáles tienen tal estructura, y cuál es el outcome que quieres para estos datos, siempre asegúrate de tener una buena gobernanza de datos, asegurarte que la gente que tenga acceso a estos datos tenga el permiso, la certificación y obviamente también preocupándote de que ciertos lugares geográficos tienen diferente estructura de datos o de protección de datos. Entonces, entender bien cómo utilizas esos datos, porque quizás si le pisas al acelerador y quieres ir muy, muy rápido hacia tener los resultados, yo creo que en 1 o 2 días vas a empezar a tener resultados, pero con cuidado, porque esos resultados pueden estar accesando datos de una forma que es ilícita o pueden estar básicamente abriendo puertas en el Internet para que alguien más, quizás tu competencia, vea tus datos y eso puede conllevar, pues no sé, una demanda o una penalización que te puede costar pues mucho más de lo que te dio en términos de resultado. Y pues nada, esas son quizás las recomendaciones. Y si quieren un poquito más de información, simplemente abran ChatGPT, háganle preguntas
y trabajen en su prompt engineering, porque acuérdense que si ustedes tienen un buen input, si ustedes le hacen una pregunta muy basada, una pregunta bien preparada a el emisor, que puede ser un ChatGPT, les va a dar una mejor respuesta. Recuerden que si ustedes le dan una pregunta muy básica, básicamente te va a tratar de responder con el número de pasos más corto posible para pues darte una respuesta rápida, ¿no? Entonces no tengan miedo a hacerle preguntas muy complejas a sus bots. Inclusive le pueden hasta meter algo de idea filosófica por ahí para que les pueda dar una respuesta mucho más certera. Qué importante todo lo que nos has mencionado, Luis. La verdad es que todo viene a resultar o a emerger en base a una necesidad, que eso es súper importante. Agradecerles también el tiempo y esto ha sido Cloud at the Core. Muy agradecido con ustedes, Mario Machuca, su servidor, Lead Cloud Architect de LANE. Así que gracias por todo, y por su tiempo, del espacio. Equipo, muy agradecido con ustedes por la información compartida.